Loca sabiduría, el intelecto y el trabajo con la negatividad. El siguiente aspecto de Padmasambhava se llama precisamente Padmasambhava. Por alguna extraña razón, ese nombre fue adquiriendo popularidad hasta englobar todos los aspectos iconográficos del personaje. Es posible que eso se haya debido a cierta influencia Gelugpa. Los adeptos de Padmasambhava en el Tíbet lo llaman generalmente Guru Rinpoche o Pema Yungne, el que nació de un loto, que corresponde a Padmakara en sánscrito. De modo que Padmasambhava es el nombre de uno solo de sus aspectos. Creo que tiene algo que ver con algún conflicto sectario en el que un bando negaba que Padmasambhava fuera un principio cósmico y lo veía como un simple pandita llamado Padmasambhava. Sea como fuere, el aspecto llamado específicamente Padmasambhava fue un pandita, un erudito. Ingresó en la Universidad Nalanda y cursó estudios en lo que se conoce como la triple disciplina: meditación, moralidad y conocimiento o erudición. Estas tres disciplinas corresponden a las tres divisiones de la escritura budista llamada Tripitaka. La primera parte del Tripitaka se refiere a la disciplina monástica, la segunda a las enseñanzas fundamentales de los sutras y la tercera a la estructura psicológica de los seres. Muchas veces me han preguntado, ¿no sería posible avanzar por el camino espiritual sin estudiar nada? ¿No basta con meditar durante mucho tiempo y aprenderlo todo de la propia experiencia? Mucha gente cree que si uno se sienta a meditar hasta decir basta, nunca tendrá necesidad de leer las escrituras ni de estudiar ningún texto. Según este punto de vista, bastaría con meditar para que a uno se le aclare todo. Esta manera de pensar me parece desequilibrada. No permite agudizar el intelecto ni disciplinar la mente. Tampoco tiene en cuenta el conocimiento que nos impide entregarnos a estados de abstracción, aquel conocimiento que nos dice que es necesario dejar de lado ciertos estados de ánimo y sustituirlos por otros. El estudio y el conocimiento académico son importantísimos, como lo demostró Padmasambhava en su aspecto de pandita. Uno de los problemas del intelecto y la comprensión intelectual es que cuando buscamos y encontramos respuestas, conclusiones y deducciones lógicas, tenemos tendencia a formarnos un concepto muy alto de nuestro entendimiento. Y si adquirimos esa mala costumbre, no seremos capaces de vivenciar las cosas correctamente ni podremos aprender nada más de las enseñanzas. Nos transformaremos en intelectuales esclerosados o ratones de biblioteca. Hasta podríamos llegar a pensar que la práctica es peligrosa si no la conocemos a fondo y que debemos estudiarla primero en un plano académico. En un caso extremo, diremos que si realmente queremos estudiar las enseñanzas budistas, primero debemos aprender sánscrito, además de japonés y tibetano. No podremos siquiera empezar a practicar la meditación sin antes haber aprendido esos idiomas y haber estudiado los textos apropiados. Según ese punto de vista, el estudiante del budismo debe convertirse en un supererudito. Solo cuando se haya convertido en un erudito consumado y perfecto logrará la budeidad.
pues tendrá todas las respuestas y lo sabrá todo al dedillo. Según esta manera de entender las cosas, este tipo de omnisciencia nos convierte en Budas. Esa actitud, según la cual la persona realizada es un ser muy docto, un letrado, es errónea. Es el extremo opuesto. La realización no consiste exclusivamente en acumular datos. Por ejemplo, si un Buda no supiera cómo poner llantas para la nieve en su coche, una persona que pensara así podría poner en duda su valor. Después de todo, se supone que lo sabe todo. ¿Cómo puede ser que un Buda no sepa poner llantas para la nieve? El Buda perfecto debería ser capaz de sorprendernos por sus profundos conocimientos en todas las disciplinas inimaginables. Sería un buen cocinero, un buen mecánico, un buen científico, un buen poeta, un buen músico, etc. Sería bueno en todo. Aunque muchos piensen de esta manera, lo menos que podemos decir es que se trata de una noción muy imprecisa de lo que es un Buda. Un Buda no es ni un sabelotodo ni un super profesor. Pero si la actitud correcta hacia la comprensión intelectual y la agudización del intelecto no consiste en alimentarse con millones de datos y transformarse en una biblioteca ambulante, entonces, ¿en qué consiste? Tiene que ver con desarrollar acuidad y precisión en nuestra relación con la naturaleza de la realidad. Y en cambio, no tiene nada que ver con aferrarnos a conclusiones lógicas o conceptos. En el estudio intelectual de las enseñanzas es necesario adoptar una actitud neutra. Una actitud que no sea ni totalmente crítica ni puramente devocional. No tratamos de sacar conclusiones. El propósito del estudio no es sacar conclusiones, sino vivenciar las cosas de manera lógica y sensata. Ese parece ser el camino medio entre los dos extremos que son rechazar el intelecto o apoyarse exclusivamente en él. Por lo general, para destacarse en el plano intelectual hay que tener opiniones muy categóricas. Si uno es un erudito, solamente es digno de interés si ha hecho algún descubrimiento intelectual. Pero aquí no estamos hablando precisamente de descubrimientos académicos, sino de examinar y encarar nuestra vivencia. Este proceso nos permite trabajar la vivencia, martillarla, forjarla, cincelarla, como haría un orfebre con una pieza de oro, por emplear una metáfora de las Escrituras. Para relacionarnos con nuestra vivencia debemos comerla, es decir, masticarla, tragarla y digerirla. Con esta actitud, todo, absolutamente todo, se vuelve manejable. En vez de que nos concentremos en los rasgos sobresalientes y desarrollemos nuestra personalidad hasta convertirnos en un gran doctor, experto en budología o tibetología o algo por el estilo. En otras palabras, intelecto en este contexto supone la ausencia de un observador. Si nos observamos en el proceso de aprender, si nos observamos en el proceso de crecer, de desarrollarnos y volvernos cada vez más eruditos, quiere decir que nos estamos comparando con el otro. Estamos constantemente engrosando nuestro ego, comparándonos siempre con el otro. En cambio, cuando la vivencia y el estudio intelectual se dan sin observador, son muy simples y sencillas.
El intelecto sin observador es similar a lo que describimos antes en relación con el joven príncipe. Es algo abierto, una disposición a explorar. No supone ninguna actitud especial. No va acompañado de la sensación de querer sustituir lo que está sucediendo por otra cosa, de querer sustituir la ignorancia por información. Es un descubrimiento constante de nuevas situaciones vitales y de lo que las enseñanzas y las escrituras dicen al respecto. Nos permite descubrir las sutilezas y sensaciones relacionadas con los diferentes aspectos del budismo, entender toda la geografía de las enseñanzas, de tal modo que ningún planteamiento nuevo, ninguna nueva sabiduría nos puede asombrar. No nos asombramos porque sabemos con qué aspecto de la psicología humana se relaciona cada planteamiento. En ese caso, todo lo que va surgiendo en relación con las enseñanzas se vuelve muy simple, muy fácil y manejable. Padmasambhava, en su aspecto de Padmasambhava, fue un ejemplo viviente de esa práctica. Se convirtió en un gran pandita porque trabajó con el intelecto sin observador. Y si seguimos su ejemplo, también podremos trabajar intelectualmente sin necesidad de observarnos. Y si no hay observador, nos preguntaremos, ¿cómo sabremos que hemos entendido lo aprendido? Sin embargo, sí es posible aprender y entender sin acumular información por el solo gusto de forjarse una nueva personalidad, de crearse un nuevo ego. Esa no es la única manera de hacerlo. Hay otras maneras de ser un especialista, de ser muy intelectual, y es posible hacerlo sin observador. El siguiente aspecto de Padmasambhava se llama Loden Chokshi. Loden Chokshi fue un Ragguru. Por este nombre se designa en la India moderna al maestro espiritual de una familia real. La manera en que Loden Chokshi llegó a ser Ragguru es muy interesante. Padmasambhava erraba de aldea en aldea hasta que al fin llegó a un convento. Se convirtió en el instructor de la superiora, una princesa del reino de Sahor, en el actual estado de Himachal Pradesh, en el norte de la India. Esta princesa era muy importante para el reino de Sahor. Varios países vecinos habían querido hacerla reina, incluso imperios tan poderosos como China, Persia y también, según cuenta la leyenda, Roma. La princesa rechazó todas aquellas invitaciones y se negó a tener el menor vínculo con el poder y los placeres del mundo. Quería ser monja budista y lo logró. El rey de Sahor temía que si su hija no lograba mantener intactos sus votos, los reinos cuyas ofertas había rechazado lo considerarían un engaño y una afrenta política y probablemente atacarían su reino. Por lo tanto, el rey hizo rodear a la princesa de 500 monjas encargadas de vigilar su disciplina. Padmasambhava estaba dándole enseñanzas a la princesa y a las 500 monjas cuando pasó por allí un boyero y oyó una voz de hombre tras los muros del convento. Esto se supo en todo el reino y provocó un escándalo tremendo. Finalmente llegó a oídos del rey, la reina y los ministros. Estos trataron de demostrar que el escándalo se basaba en un rumor falso, pero no lograron ubicar al boyero que había sido el testigo original.
Entonces decidieron amontonar una gran cantidad de regalos, oro, plata, joyas, sedas, etc., a la entrada de la corte real y anunciaron que, si el testigo comparecía y presentaba su testimonio, recibiría todos aquellos obsequios. El boyero apareció finalmente y contó su historia, que parecía ser cierta. En realidad no tenía ningún motivo oculto para propagar rumores escandalosos en el reino. El rey despachó a uno de sus ministros al convento a averiguar qué estaba sucediendo. El ministro se encontró con que las puertas estaban cerradas con llave y con que las monjas se negaban a dejar entrar a nadie, por más que se tratase de un mensajero del rey en gira de inspección. El rey, sospechando que en el convento sucedía algo raro, envió a sus tropas. Cuando entraron en el recinto, encontraron a Padmasambhava sentado en el trono de la gran sala, dándoles enseñanzas a las monjas. Los soldados intentaron detener a Padmasambhava, pero cada vez que trataban de apoderarse de él, quedaban como estupefactos y no lograban cogerlo. No pudieron apresarle. Cuando el rey supo aquello, se enfureció, montó en cólera y envió al convento a un gran número de refuerzos, que finalmente lograron capturar a Padmasambhava y a todas las monjas. Según la costumbre de aquel reino, a los delincuentes se los ejecutaba quemándolos vivos en una hoguera de madera de sándalo. A Padmasambhava lo condujeron a una pira y a la princesa la arrojaron a una mazmorra llena de espinos. Los troncos de sándalo generalmente se apagaban al cabo de unas 24 horas, pero el fuego siguió ardiendo durante mucho tiempo. Contrariamente a lo que sucedía con otros delincuentes, en aquel caso ardió y echó humo durante unas 3 semanas. El rey y el pueblo empezaron a preguntarse qué pasaba. ¿Sería posible que el hombre que habían arrojado a la pira fuera más que un simple vagabundo? El rey decidió conservar algunos fragmentos de hueso del vagabundo, pensando que podrían tener propiedades mágicas interesantes. Cuando el enviado del rey llegó al lugar de la hoguera, descubrió un lago inmenso, rodeado de leños que aún ardían. Padmasambhava estaba sentado en una flor de loto en medio del lago. El rey comprendió entonces que había cometido un error garrafal y fue a hablar con Padmasambhava. Este entonó una canción. Bienvenido, gran pecador, bienvenido, rey prisionero de la confusión. El rey invitó a Padmasambhava a su palacio y finalmente Padmasambhava se dignó a aceptar la invitación. En el palacio del rey, según cuenta la historia, Padmasambhava dirigió la sadhana del mandala de Vajradhatu en el palacio del rey. A consecuencia de esto, según la historia, el reino quedó completamente deshabitado en un periodo de 7 años. La civilización fue desapareciendo a medida que sus habitantes se convirtieron en grandes yogis y se dieron cuenta de que no servía de nada seguir preocupándose de los quehaceres domésticos rutinarios. Todos se volvieron locos. En este episodio, Loden Chokshi, es decir, Padmasambhava en su aspecto de Ragguru, obra un milagro. El milagro es más que la simple conversión del rey. Es su manera de enfrentar todas las amenazas y acusaciones de las que fue objeto. Loden Chokshi manifiesta la invencibilidad de Padmasambhava.
En vez de considerar los desafíos como amenazas, los convierte en un ornamento más de su actuar. La capacidad de usar los obstáculos para encarar las situaciones de la vida es una dimensión importante de la loca sabiduría. Es posible que quienes hayan oído hablar de las enseñanzas de la loca sabiduría estén ya familiarizados con esta idea, pero para la mayoría de la gente que cree que la espiritualidad se basa exclusivamente en la bondad, toda oposición y todo obstáculo se considera una manifestación del mal. El considerar los obstáculos como ornamentos es una idea de lo más insólita. Si el maestro o las enseñanzas están en peligro, esto se suele considerar inmediatamente como obra del demonio. De acuerdo con esta manera de entender las cosas, en lugar de relacionarnos con los obstáculos o amenazas, debemos eliminarnos por tratarse de elementos malos, contrarios a las enseñanzas. Lo que debemos hacer es purificarnos de esta obra del diablo. Debemos dejarla de lado, en lugar de explorarla como parte del proceso orgánico e integral de la situación que uno tiene delante de sí. La solemos considerar solamente como un problema. Estoy seguro de que si quienes ya conocemos esas enseñanzas nos examináramos a un nivel muy sutil, encontraríamos restos de esta actitud. Aunque conozcamos la filosofía y las ideas, sabemos que debemos trabajar con la negatividad y usarla como un ornamento. A cierto nivel, seguimos buscando una salida, seguimos buscando una promesa oculta. Me he fijado en que esto es muy común entre mis estudiantes. Aunque dicen que la relación con la negatividad forma parte del proceso de relacionarse con la situación, en el fondo encuentran en este planteamiento una nueva forma de resolver el problema de la negatividad. Hasta los estudiantes más antiguos, tanto en público como en privado, siguen haciendo preguntas que se basan en esta búsqueda de una salida. Siguen creyendo que existe un método ideal, que encontrarán el camino que les conducirá a algún tipo de felicidad. A pesar de que sabemos que la relación con el dolor y el sufrimiento forma parte del camino, seguimos empeñados en considerar que ese es el camino a la felicidad, la solución del problema, la mejor manera. Si hubiéramos sido Padmasambhava en su aspecto de Rak Guru, habríamos intentado razonar con los guardianes que nos apresaron antes de que nos llevaran a la hoguera. Les habríamos dicho: es un grave error, no lo hagáis, no sabéis lo que estáis haciendo. Habríamos tratado de salir del apuro en vez de dejar que se produjera la situación, olvidando que los hechos valen más que las bellas razones. Nuestra actitud general sigue caracterizándose por un cierto temor. No importa que las enseñanzas sean sutiles u obvias, somos temerosos en la medida en que aún no aceptamos plenamente que tanto el dolor como el placer son adornos que es grato llevar. Podemos leer esta frase, podemos repetirla y encontrarla magnífica, pero no dejamos de tergiversarla y distorsionarla en el sentido de que la desgracia y la negatividad son algo bueno. Tenemos que trabajar con ellas, nos decimos. De acuerdo, yo lo he estado haciendo. Últimamente me he dado cuenta de que en mi mente y en mi vida surgen todo tipo de dificultades y cosas disonantes.
Y claro, todo eso no es muy agradable, pero mal que mal me parece interesante. Esta actitud encierra un matiz de esperanza. El hecho de encontrar interesante la negatividad implica que, de algún modo, si seguimos avanzando, saldremos del aprieto. Aunque no lo digamos, en el fondo creemos que todo va a salir bien y que estaremos contentos. Es sumamente sutil. Es casi como si existiera un acuerdo tácito entre todos para decir que, al fin y al cabo, todos los caminos conducen a Roma. Uno todavía está arreglándoselas con la mentalidad del Hinayana. Por mucho que hablemos de las enseñanzas más profundas de la loca sabiduría, todavía creemos que la loca sabiduría nos conducirá a la felicidad, que las muletas del Brahayana nos ayudarán a recorrer el buen camino del Hinayana. Eso demuestra que seguimos sin comprender que no hay ninguna esperanza, ni la más mínima. Hasta la propia no esperanza la hemos considerado como una solución. Seguimos buscando una escapatoria. Seguimos actuando en función de ese acuerdo tácito, pensando que, se diga lo que se diga, nos acercamos cada vez más a una especie de felicidad. Pero a Padmasambhava, en su aspecto de Ragguru, no le importa nada de eso. Él piensa: si la felicidad va a llegar, que llegue por sí misma. Mientras tanto, que me ejecuten si es necesario. Confiésate culpable, anda, hazlo. Eso fue lo que hizo, y fue ejecutado como un delincuente, pero luego algo cambió. Reconocer como propios los errores ajenos parece muy difícil. No obstante, el dolor es el camino. No queremos que se nos culpe de una fechoría que otro ha cometido. Enseguida decimos que no la cometimos. No fue culpa mía. No podemos soportar que nos culpen injustamente. Bueno, esa es una actitud bastante sensata, supongo. A nadie le gusta que le echen la culpa. Pero supongamos que decidimos asumirlo todo y aceptar la culpa. ¿Qué sucedería entonces? Sería interesante averiguarlo. Y no tendríamos más que seguir el ejemplo de Padmasambhava, si con esto se van a sentir mejor. Esta es una actitud muy interesante. No es especialmente sutil, es muy burda. Solamente se vuelve sutil con la distorsión de la distorsión de la distorsión del engaño, que es una tergiversación al servicio de un objetivo. Pregunta: me gustaría saber un poco más sobre esta distorsión del engaño. Trungpa Rinpoche: bueno, podríamos decir muchas cosas, pero yo diría que lo esencial es superar la autojustificación y dejar de decirnos todo va a salir bien, creo en la promesa de una recompensa a pesar de todo. Porque incluso creer que no hay promesa es una cierta forma de promesa. Siempre se da esa distorsión. Y, a menos que estemos dispuestos a que nos culpen injustamente, nunca llegaremos a superar el autoengaño. Pero es muy difícil hacerlo. Estamos dispuestos a mentir para salir del apuro, pero no para ayudar a los demás. No estamos en absoluto dispuestos a hacernos cargo del dolor ajeno.
salvo quizá en algunos casos en que primero hablamos con la persona cuyo dolor estamos asumiendo y le decimos: mira, estoy haciendo una buena acción por tu bien, todo esto es por ti. Nos gustaría poder conversar con la persona antes de asumir su dolor. Antes de asumir su dolor. Pregunta: Padmasambhava es el león del Dharma. Alguien quiere culparle de sus malas acciones. Padmasambhava le dice: por supuesto, hágalo, desprestígieme. No lo entiendo muy bien. Tal vez tendría sentido si no existiera. Ninguna otra posibilidad, pero me parece que él tenía otras opciones. Podía pacificar, enriquecer, magnetizar, etc. Pero aceptar sin más la acusación falsa me parece casi una manera de evitar la situación. No veo que esa sea una conducta inteligente. Trungpa Rinpoche: en ese caso, como no trató en absoluto de magnetizar, la situación adquirió mucha más fuerza. Se entregó, pero lo hizo con tal fuerza que los demás automáticamente sintieron los efectos. El resultado fue que, en realidad, Padmasambhava no necesitó retraerse de la situación. Fueron los demás quienes se vieron obligados a hacerlo en su lugar. Y a nosotros, sus seguidores, eso nos transmite el siguiente mensaje. Como lo menos que podemos decir es que no nos valemos de tales técnicas con mucha frecuencia, valdría la pena actuar de esa manera. No es necesario conceptualizar y decir que el único camino consiste en entregarse a la situación. No se trata de eso. Tenemos un verdadero tesoro de técnicas a nuestra disposición y esta, por lo demás, es una de las más interesantes. Vale la pena investigarla. Lo que quiero decir es que tenemos 8 maneras diferentes de encarar la vida. Cada uno de los 8 aspectos de Padmasambhava nos transmite un mensaje diferente y este es uno de ellos. Pregunta: ¿esa entrega se parece a lo que hizo Jesucristo? ¿Dejar simplemente que se produzca la situación? Trungpa Rinpoche: me parece absolutamente obvio, sí. Él simplemente asumió la responsabilidad. Pregunta: no entiendo la idea de no evitar el dolor. Si no estamos tratando de evitar el dolor, ¿cuál es entonces el significado de la verdad noble de la cesación del sufrimiento? Trungpa Rinpoche: en este caso, la cesación del sufrimiento es la noción de ver el sufrimiento por el reverso, desde atrás, en vez de eliminarlo. Pregunta: ¿quiere decir que uno se encuentra simplemente del otro lado del dolor? Trungpa Rinpoche: sí, del otro lado del creador del dolor, que es la confusión. Pregunta: me da la impresión de que tanto Cristo como Padmasambhava tuvieron que recurrir a la magia para triunfar finalmente. Trungpa Rinpoche: no necesariamente. Quizá la magia surgió sola. Pregunta: me refiero al lago y a que estuviera sentado en una flor de loto y... Trungpa Rinpoche: no fue magia, en realidad, fue simplemente lo que sucedió. Y ya que estamos hablando de eso, se podría decir que la resurrección de Cristo tampoco fue magia. Fue simplemente lo que sucedió en el caso de Cristo. Pregunta: es magia en el sentido de que es muy poco común. Lo que quiero decir es que si eso no es magia, entonces, ¿qué es magia? Trungpa Rinpoche: bueno,
en ese caso lo que estamos haciendo aquí también es magia. Estamos haciendo algo muy poco común en Estados Unidos y se ha dado solo. Jamás habríamos podido crear toda esta situación. El estar aquí reunidos hablando de este tema se produjo solo. Pregunta. Rinpoche, lo que dijo usted de usar el dolor como un ornamento me hizo pensar en la diferencia entre acumular información y realmente vivenciar lo que esto implica. Pero no veo cómo podemos estar seguros de que en realidad estamos en contacto con nuestra vivencia. Trungpa Rinpoche. Es importante no considerar todo esto como una manera de llevarle la delantera al ego. Véalo simplemente como un proceso continuo. No haga nada con él, siga avanzando y nada más. Es algo muy simple. Pregunta. ¿Qué significa Loden Chokshi? Trungpa Rinpoche. Loden significa poseedor de la inteligencia y Chokshi, mundo supremo, existencia suprema. En este caso, el nombre no parece ser tan significativo como en los demás aspectos. Es muchísimo menos vívido que los nombres Senge Dadok o Dorje Trollo, por ejemplo. Loden Chokshi tiene algo que ver con la habilidad. Pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el tipo de percepción intelectual directa que usted describe aquí y otros tipos de percepción? Trungpa Rinpoche. Yo diría que si lo único que uno hace es buscar respuestas, no percibirá nada. Cuando usa el intelecto correctamente, no busca respuestas. Lo único que hace es ver, es tomar apuntes con la mente. E incluso en ese caso no se ha propuesto recopilar datos, simplemente entra en contacto con lo que tiene delante como expresión de inteligencia. Eso impide que su inteligencia se vea empañada por ideas ajenas. En cambio, uno agudiza el intelecto y puede relacionarse directamente con lo que está sucediendo. Pregunta. Pero, ¿cómo distinguir ese tipo de percepción de los demás? Trungpa Rinpoche. Por lo general, hay montones de cosas que se mezclan con nuestras percepciones. Esto significa que están condicionadas, que tienen el propósito de magnetizar o destruir. Esas percepciones encierran pasión y agresión y todo tipo de cosas. Contienen toda clase de motivos ocultos, por oposición al simple hecho de ver claramente, de percibir las cosas de manera muy precisa y nítida.